La Iglesia de Jesucristo es una atalaya anunciando el reino de Dios. La Biblia nos habla muy claramente que todo el pecado nos lleva a la muerte, nos separa de Dios porque Dios es puro y santo. Él no puede tolerar el pecado, pero Dios no quiere la muerte del limpio, como nos lo dice a través de su profeta Ezequiel. Analicemos lo que el Señor habla a través del profeta Ezequiel, que dice así: mas el limpio, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. Miramos en el libro de Ezequiel cómo el Señor habla a través de Ezequiel, en Ezequiel 18:21, amonestando al pueblo. Dice: todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. En el versículo 28, en el pasaje 28, versículo 22, ahora continúo leyendo el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del limpio?, dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartare de su camino. Dios no quiere que el pecador muera. Dios quiere que viva el hombre, pero también dice que el alma que pecare y no se arrepienta, morirá. En Ezequiel 18:4 nos dice así: he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor, todas las almas son de Él. Aunque Satanás está queriendo alejar las almas de su Creador, aún el Señor nos advierte en su palabra por medio de sus profetas, aquellos que Él ha levantado para hablar a su pueblo, para amonestar a su pueblo. Dice que todas las almas son del Señor. Dice: como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Nos habla muy claramente: el pecado lleva a la muerte. El pecado nos aleja de Dios. El pecado hace una barrera entre Dios y el hombre, como nos lo dice en el libro de Isaías 59:2, que vuestros pecados hacen una barrera entre Dios y el hombre. Y por eso Satanás lucha para llevarnos al pecado, para que se vaya formando una barrera entre nosotros y Dios, y no podamos tener esa protección de Dios. Pero Dios levanta personas, Dios levanta profetas. Dios levantaba a sus profetas para ir a advertirle al pueblo acerca del pecado. Una atalaya es aquel que amonesta al pueblo, aquel que advierte al pueblo del pecado que se aproxima, del pecado que viene, para que puedan escapar. En el pueblo de Israel miramos que las ciudades eran amuralladas y en los muros había atalayas para advertir al pueblo cuando se acercaba el peligro, cuando venía el enemigo a atacar a la ciudad, para que todo el pueblo pudiera estar listo para la batalla. Así en estos tiempos hay una iglesia de Jesucristo que está advirtiendo también al mundo. Como iglesia de Jesucristo tenemos la responsabilidad de anunciar el camino de salvación, de anunciar a Jesucristo, que es el Salvador de todo el mundo. Y nosotros debemos de pararnos firmes como atalayas y anunciar en contra del pecado, en contra de Satanás, en contra del reino de Satanás. El Señor nos ha dado poder para derribar las fortalezas de Satanás, porque el Señor dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como atalayas tenemos la responsabilidad de anunciar al mundo acerca del pecado, de desenmascarar a Satanás y a sus aliados. En la Biblia encontramos que el Señor ponía profetas como atalayas, y ahora el Señor Jesucristo vino a levantar una iglesia a la tierra para que sea su atalaya, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por eso Satanás lucha para mantenernos en pecado. Y la iglesia anuncia lo que la Biblia dice: que Cristo murió por todo el mundo para salvarnos del pecado. Así como el Señor puso al profeta Ezequiel como atalaya para amonestar al pueblo, hoy Dios envía a su iglesia a llevar las buenas nuevas de salvación. Dice en Ezequiel 3:17: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca,
y los amonestarás tú de mi parte. Miramos cómo el Señor le habla al profeta Ezequiel, que él pondrá la palabra en su boca y él tendrá que hablar. El profeta Ezequiel era un vocero de Dios que advertía al pueblo todo aquello que Dios le estaba ordenando, que Dios estaba poniendo en su corazón y que Dios estaba revelando. En estos tiempos nosotros como iglesia también el Espíritu Santo nos muestra el pecado que hay en el mundo, todas aquellas falsas religiones que se están levantando, todos aquellos siervos de Satanás que están también sembrando la cizaña en los corazones de todas aquellas personas, pero nosotros como atalayas en el nombre de Jesucristo hemos sido puestos para desenmascarar la obra de las tinieblas. Nos dice en el libro de Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el limpio sea percebido de su mal camino, a fin de que viva, el limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Nos habla claramente que el Señor demandará la sangre de todos aquellos que mueran porque nosotros hemos permanecido callados y no hemos hablado acerca del pecado. Y muchos tienen temor y tienen miedo a anunciar acerca del pecado porque tienen temor de que la gente se les vaya de las iglesias. Muchos tienen miedo al ataque del enemigo, pero el Señor nos ha dado una protección, nos ha dado una cobertura y nosotros no tenemos que tener miedo porque somos siervos de Jesucristo, somos soldados de Jesucristo y el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos, para protegernos y para llevarnos en contra del reino de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret tenemos que levantarnos como siervos de luz y ir en contra de las tinieblas. Dice, pero si tú amonestares al limpio y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Vemos cómo el Señor dice que si el profeta Ezequiel amonestaba al pueblo y el pueblo no se arrepentía, el limpio moriría por su mal camino, pero el profeta Ezequiel quedaría libre de aquel mandato. Hoy en este día Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento, a renunciar al pecado, porque el Dios misericordioso no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta para que viva, porque el pago por no renunciar al pecado es castigo y muerte. Pero Dios ya mostró su amor, como lo dice en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora Dios nos muestra la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, y en Jesucristo está la vida de Dios mismo, porque Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo al mundo. Dios fue manifestado a los hombres para derribar toda fortaleza de Satanás, para echar por tierra los planes de Satanás, para destruir el reino de Satanás. Y ahora el Señor está levantando una iglesia poderosa sobre la tierra que lleva el nombre de Jesucristo para ir en contra del reino de las tinieblas. Nos dice en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Podemos mirar que la palabra de Dios nos dice que el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios nos trae condenación y muerte eterna. Nos lleva a la muerte eterna, el no creer en Jesucristo y el no creer en el nombre de Jesucristo. En el versículo 36 de San Juan 3 nos dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Podemos mirar que el no creer en Jesucristo trae condenación a nosotros, porque solamente Jesucristo nos puede libertar del pecado, de la maldad. Solamente Jesucristo nos puede abrir los ojos para que podamos mirar el camino por donde vamos cada día. Es Jesucristo el que deshace las obras de Satanás, como nos le dice en 1 de Juan 3:8, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Satanás no quiere que nosotros vayamos a los pies de Jesucristo, porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro protector, toda la obra de Satanás cae y se deshace, se desbarata.
Todas las mentiras de Satanás quedan al descubierto y podemos darnos cuenta en la condición en la que estamos viviendo. Es por medio de Jesucristo que el Espíritu Santo viene a investirnos con poder para que podamos ir en contra del poder de Satanás. Solamente por medio de Jesucristo, porque Él es el que nos da vida y también Él es el camino. Él es la verdad. Solamente cuando recibimos a Jesucristo conocemos la verdad. Antes de que recibamos a Jesucristo estamos viviendo en la mentira, estamos viviendo en oscuridad, en tinieblas, porque el Señor Jesucristo es la luz que vino al mundo para disipar las tinieblas, para destruir las tinieblas. Cuando el Señor Jesucristo andaba en la tierra, todos aquellos que estaban en ceguera, Dios mismo estaba en Cristo abriendo los ojos para que pudieran mirar y pudieran darse cuenta y pudieran reconocer a Jesucristo, Dios manifestado en carne. Está sobre él cada Dios, está haciendo un llamado al mundo entero al arrepentimiento, porque es muy grande el amor de Dios por los pecadores, porque Dios sabe que si el hombre no renuncia al pecado no podrá darle entrada al cielo, porque nada impuro entrará en el reino de Dios. Si aún no has escuchado el llamado de Dios, no hagas duro tu corazón y vuélvete a Dios y renuncia a todo lo que te aleja de Él. Y empieza una nueva vida con Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es Dios que ha venido a la tierra para salvar a su pueblo del pecado, así como en el pueblo de Israel Dios levantaba profetas para amonestar al pueblo. Hoy Dios ha levantado una iglesia. Con la venida del Señor Jesucristo fue levantada una iglesia para anunciar el reino de Dios sobre la tierra, y esa iglesia sigue anunciando en esta tierra el reino de Dios. Nosotros somos soldados de Jesucristo y vamos en contra del reino de las tinieblas. Tenemos la responsabilidad de anunciar y de advertir a la humanidad de todas aquellas cosas que se aproximan. La Biblia nos habla que vienen castigos terribles para toda la humanidad. Satanás está queriendo destruir a toda la humanidad, pero nosotros, como iglesia de Jesucristo, que hemos recibido poder del Dios eterno, del Dios altísimo, del Dios creador del cielo y de la tierra, el único que tiene la potestad para reinar, y que solamente Él es el único que debe reinar en las vidas, en las mentes, en los corazones, en los hogares, en las familias. Hoy está levantando una iglesia poderosa para hablar del evangelio, para hablar en contra del pecado, para hablar en contra del reino de las tinieblas. Y yo invito a todas aquellas personas que están hablando acerca del reino de Dios, que se invistan con poder de lo alto, que nos sometamos a los mandamientos de Dios, que nos entreguemos a Dios de todo corazón y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe para ir en contra de todas aquellas cosas, porque es el Espíritu Santo el que está descubriendo las artimañas de Satanás y revelando a sus siervos todas las cosas que han de venir. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha revelado para los que le aman. Y cómo las está revelando por medio de su Espíritu a todos aquellos que nos estamos apartando del mundo y que estamos renunciando a la contaminación del mundo, para que Dios pueda obrar a través de nosotros, porque somos el cuerpo de Jesucristo, y el cuerpo de Jesucristo tiene que ir en contra del cuerpo de Satanás, en contra de la obra de las tinieblas. Hoy invito yo a todas aquellas personas que están anunciando el camino de salvación, que no desmayen, no mengüen, no se desanimen, porque Dios está con nosotros. La iglesia es la atalaya de Jesucristo anunciando el camino de salvación. Una atalaya es aquel que no duerme, que se mantiene firme y despierto, que cuando la noche está avanzada, él sigue vigilando para anunciar a todas aquellas personas cuando se acercan los peligros. Hoy anunciamos el reino de salvación. La iglesia es la atalaya de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente, te fortalezca y te dé entendimiento y sabiduría, y te ayude a permanecer firme y fiel al llamado que Dios te ha dado.